martes 8 de marzo del año 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la Ciudad de Cartagena da continuidad a la audiencia única especial de fuero, levantamiento de fuero sindical que adelanta la empleadora contra el trabajador Gustavo Rodríguez en el proceso que se identifica con el radicado 13001, 3105, 002, 2018, 007, 9300. Continúa presidiendo la audiencia como juez Claudia Angélica Martínez Castillo y se le pide por favor a los aquí presentes identificarse pues solo muy brevemente sus nombres, apellidos e identificación. Adelante. Iniciamos con la parte demandante y continuamos con la demandada. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Iván García. En esta oportunidad actúo como representante legal de Yara Colombia S.A., actual demandante. Recibo notificaciones en el kilómetro 11, zona industrial Mamonal, correo carlos.garciaosorio@yara.com, teléfono 310-428-2308. Muchas gracias. Buenas tardes a los presentes de la señora juez. Mi nombre es Juliana Rosales Ramírez. Actúo en esta diligencia como apoderada sustituta a la parte demandante Yara Colombia. Y para efectos de notificación, pues conservo los mismos de las audiencias anteriores. Gracias. Muy buenas tardes, respetada juez. Como apoderado del sindicato Citraquín funge Antonio Ceballos Pacini, cedulado con número 7.917.873, ya conocido por audios anteriores. Gracias, respetada juez. Bien. Está el demandante y el apoderado del demandante no está. Del demandado, perdón. Pero me pareció que lo vi aquí al inicio. Sí, yo también lo vi. Ah, bueno, aquí dice que salió. Ah, bueno, acá está. Doctor Jorge, por favor, preséntese brevemente e iniciamos inmediatamente. Muy buenos días, señora juez y todos los presentes. Mi nombre es Jorge Arturo Rivera Tejada, identificado con cédula de ciudadanía 72346928, portador de la tarjeta profesional 240-432 del Consejo Superior de la Judicatura. Se me está entrecortando, doctora. ¿Pero usted escucha bien lo que decimos acá en la audiencia o no? Doctor Jorge. Jorge Rivera. Miércoles. Ay, caramba. Veo que está en mute, tal vez está hablando y no le haga. Sí, sí, tiene el micrófono silenciado. Sí, no, y no está, hay alguien que no está en la reunión porque, bueno, somos 7, ¿no? Doctor Jorge Arturo. Secretariado, ¿podríamos, por favor, llamarlo? Sí, doctora, ya me estoy poniendo en contacto con él. Él me dijo, antes de conectarse, que estaba teniendo problemas con su internet. Pero pensé que lo había solucionado porque como se conectó. Ya.
Doctora, definitivamente creo que es la conexión del doctor Jorge, porque lo llamé y se quedó sin señal en medio de la llamada. No alcanzamos a hablar. Entonces, Estoy intentando nuevamente a ver. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, doctor. Ok, listo, ya cambié de ubicación, bajé a la primera planta para que allá en el tercero estaba el internet como caído. Ujú. Ok, entonces vamos, pues. Bueno, entonces, ya usted se presentó, ¿cierto? Entonces Sí, iniciamos. Ok, pero no sé si quedó porque... Ok. bueno, procede entonces el juzgado a proferir la sentencia que en derecho corresponde en el presente proceso, teniendo en cuenta que vienen cumplidos los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia del juez, capacidad para ser parte, capacidad procesal, y que en este caso pues no se evidencia ninguna causal de anulación ni de violación del debido proceso. En este caso, lo que se plantea de manera general es que el señor Gustavo Rodríguez Barrios, quien goza de fuero sindical por haber sido elegido como directivo, específicamente como presidente de la subdirectiva del sindicato Sintraquim, Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y Biofarmacéutica de Colombia, y que manifiesta la entidad demandante que al haber presentado documentos falsos consistentes en una certificación expedida por la Universidad Tecnológica de Bolívar para efectos de obtener el pago del beneficio del auxilio extralegal para el año 2018, y además por haber cobrado el auxilio para la matrícula de su hijo Gustavo Rodríguez Tapia en el primer semestre del año 2017, a pesar de haber certificado la Universidad de San Buenaventura que para ese periodo el joven no había realizado matrícula alguna por parte de ese estudiante. Esos supuestos fácticos a criterio de la parte accionante encuadran dentro de las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo, por lo que solicita que se levante la garantía del fuero sindical y se conceda el permiso para despedirlo. Bueno, la parte demandada, integrada por el trabajador y por la organización sindical, han contestado la demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones e indicando que no han incurrido en las causales indicadas por la entidad demandante, en este caso la empleadora. Pues de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, no hay ninguna duda respecto a que Gustavo Rodríguez Barrios se encuentra vinculado a Yara Colombia desde el 4 de junio del año 1990, que ostenta la calidad de presidente del sindicato Sintraquim y que por lo tanto está cobijado por la garantía del fuero sindical, de acuerdo con el registro que se aportó a este proceso. También está acreditado que la Universidad de San Buenaventura de la sede de Cartagena, en el 8 de marzo del 2018, certificó que Gustavo Andrés Rodríguez Tapia, hijo del demandado, se inscribió para transferencia en el periodo 2016-02 y que para el primer semestre del año 2017 solicitó el proceso de matrícula generando volante de pago, pero antes del cumplimiento de este no quedó matriculado oficialmente en la institución educativa. La Universidad Tecnológica de Bolívar, mediante misiva del 9 de marzo del 2018,
informó que el certificado enviado no corresponde a los registros de esa institución. Sin embargo, luego, el 16 de noviembre del 2021, al responder al oficio remitido por el despacho judicial, manifestó que anexaba las respectivas certificaciones emitidas por el Departamento de Admisiones y Registros Académicos de la universidad, en las que consta que el estudiante Gustavo Rodríguez Barrios, identificado con la tarjeta en la forma que allí se señaló, estuvo matriculado en el programa de Ingeniería Química en el primer y segundo periodo del año 2018 y anexó las certificaciones expedidas por el Departamento de Admisiones y Registro Académico, donde constan las materias cursadas y las calificaciones obtenidas en el primero y segundo periodo del año lectivo del año 2018. Pues de esta certificación, pues también se extrae que en el primer periodo de 2018 el estudiante canceló de 1 a 9 créditos por valor de 2.730.000 pesos el día 2 de febrero de 2018 mediante un crédito educativo del Banco Pichincha, y en el segundo periodo de ese mismo año el mismo número de créditos y igual valor que pagó el día 25 de julio del 2018, pero con recursos propios y en efectivo. También viene acreditado que la entidad demandante, la compañía Yara Colombia, autorizó el retiro parcial de las cesantías del trabajador demandado, que estaban consignadas en el Fondo Nacional del Ahorro, con destino al pago que el Fondo Nacional del Ahorro realizó directamente a la Universidad de San Buenaventura en febrero del año 2017 por valor de 3.291.305 pesos. Pues no hay duda aquí de que la empresa el 28 de marzo del 2018 le comunica al demandado la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo amparándose en una justa causa. Entonces, el problema jurídico que debe principalmente resolver el juzgado se concita en establecer si procede o no el levantamiento del fuero sindical de que goza el demandado por existir una justa causa de las legalmente previstas para dar por terminado el contrato de trabajo. Pues para dar solución al problema jurídico, desde ya el juzgado deberá señalar que en el plenario no se encuentra demostrado que con los hechos alegados por Yara Colombia S.A., que estos se encuadren dentro de las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo de Gustavo Rodríguez Barrios. En consecuencia, no se ordenará el levantamiento de fuero sindical, así como tampoco la autorización para ser despedido. Para esto es necesario, o sea, como fundamento, hemos tenido en cuenta lo siguiente. Recuérdese que el fuero sindical es una garantía de rango constitucional que cobija a los trabajadores que hagan parte de las directivas de los sindicatos, a los adherentes, etcétera, con el fin de permitirles cumplir libremente sus funciones en defensa de los intereses de la asociación y sin que por eso sean perseguidos o sujetos de represalias por parte de los empleadores. El artículo 39 de la Carta Política consagra la garantía fundamental del fuero sindical como expresión de la libertad de asociación, de la cual están reinvestidos los representantes de los sindicatos para el cumplimiento de su gestión. Y este derecho también ha sido reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido ratificado por Colombia, y los convenios 87 y 98 de la OIT, convenios fundamentales, igualmente ratificados por el país. Entonces, en virtud del fuero sindical, los empleadores que quieran despedir a algún trabajador aforado deberán invocar una justa causa previamente calificada por el juez laboral, y además que en este caso pues se acredite debidamente, no solo que la invoquen, sino que quede debidamente demostrada. Entonces, atendiendo a los postulados anteriores,
pues ya lo hemos dicho varias veces, no hay duda respecto a que el demandante es beneficiario, está amparado por la garantía del fuero sindical, y que en este caso la accionante, para efectos de solicitar el levantamiento, aporta la comunicación en donde da por terminado el contrato de trabajo, invocando en resumen lo siguiente: que el trabajador recibió el auxilio de matrícula para el primer periodo del semestre del año 2017, a pesar de tener conocimiento de que su hijo Gustavo Andrés Rodríguez Tapia se retiró de ese estudio, y además por haber presentado un documento falso, certificado de notas expedido por la Universidad Tecnológica de Bolívar con la intención de engañar a la empresa y obtener el auxilio educativo en el año 2018. En resumen, la empleadora pues busca despedir al trabajador o invoca como causal para despedir al trabajador el haberla engañado con la presentación de un documento que no correspondía a la realidad, con el propósito de obtener un provecho indebido en la medida que le pagó el auxilio de educación cuando no tenía derecho al mismo, o al menos pues así lo entiende la empleadora. Habida cuenta que el certificado de notas allegado no correspondía con la realidad, según lo certificó la Universidad Tecnológica de Bolívar. También lo responsabilizó de causarle intencionalmente un detrimento económico a la compañía. En la carta de terminación del contrato de trabajo se puede leer claramente que la circunstancia invocada por la entidad demandante consiste en atribuirle al trabajador un incumplimiento grave de su obligación de ser verídico en su actuar, de incurrir en mentiras u omisiones para tratar de engañar a la empresa. ¿Y con qué objetivo, con qué finalidad? De obtener un provecho indebido, que consiste en beneficiarse del auxilio de los cuales dice que no tenía derecho para acceder a ello. Y que esa situación demuestra la gravedad del incumplimiento, dado que existe una alteración. Y aquí, ojo con esto, la empresa dice que el demandado alteró o manipuló un documento para obtener un provecho indebido, y que con ese actuar incumplió gravemente sus deberes consagrados en el artículo 73 del reglamento interno de la empresa, que cataloga como graves y establece como justas causas de terminación del contrato de trabajo a la violación por parte del trabajador de cualquiera de las obligaciones legales, contractuales o reglamentarias. J, haber presentado al empleador para la admisión con posterioridad a esta documentos o informaciones falsos para cualquier efecto. Y P, violación de cualquiera de los procedimientos establecidos por la compañía. E igualmente le atribuye la violación del Código de Ética en el numeral 6 sobre fraude, el cual la empresa define como cualquier acto u omisión intencional para privar a otros de propiedad y para eludir el procedimiento mediante engaño u otros medios desleales. Y dice que con esa conducta, además, el trabajador incurrió en la causal de terminación prevista en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, prevista en el literal A, el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido, y además cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que le incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, en el proceso está demostrado que el artículo 23 de la Convención Colectiva de Trabajo del año 2018 aportada al proceso debidamente con la constancia de depósito, por lo tanto tiene plena eficacia, consagra algunos auxilios extralegales, entre ellos el auxilio de educación para hijos de trabajadores.
Claramente la cláusula establecida en el literal D del mencionado artículo dice lo siguiente, abro comillas, con el fin de ayudar a la educación en la enseñanza primaria, secundaria y universitaria de los hijos de los trabajadores que se beneficien de la convención en instituciones educativas aprobadas oficialmente. Yara Colombia le reconocerá anualmente al trabajador beneficiario por cada hijo que se encuentre estudiando los siguientes valores y señala unas cifras. E indica luego cómo se incrementará en ellas. Y finalmente termina diciendo, el Comité de Relaciones Laborales señalará los requisitos para acceder a estos beneficios y para continuar recibiéndolos. De tal manera que, de acuerdo con la cláusula convencional, el auxilio de educación para hijos de trabajadores está sujeto a que el trabajador, a que los hijos de estos estudien y que lo hagan en instituciones educativas aprobadas oficialmente. La circunstancia de que el Comité de Relaciones Laborales señalare los requisitos para acceder a esos beneficios, pues también quedó evidenciado en el proceso que no existe formalmente ni en la convención ni un documento en el que se presentara un listado de requisitos para acceder a ese beneficio. En ese punto, los testigos escuchados en el proceso, la señora Liliana Castillo y el señor Danis Pérez, se contradijeron, mientras que la primera señaló que existía una especie de costumbre de que se presentaran los certificados educativos por parte de la organización sindical y que se le hicieran llegar a la empresa. Pues el testigo de descargos pues manifestó que esos requisitos eran inexistentes. Bajo ese entendido, el juzgado evidencia que se encuentra acreditado dentro del plenario que el joven Gustavo Andrés Rodríguez Tapia, si bien no quedó matriculado oficialmente para el primer semestre de 2017 en la Universidad de San Buenaventura en la ciudad de Cartagena, pues así se desprende de la misiva expedida por dicha universidad en marzo 8 del 2018, en la que dice que solicita el proceso de matrícula para el cual queda habilitado, se le genera el volante de pago, pero ante el incumplimiento de la matrícula, no queda matriculado oficialmente. Entonces, obsérvese cómo existe una cierta inconsistencia entre esta certificación y el hecho al que ya nos referimos atrás, es referente a que al demandado le fue autorizado el retiro o el anticipo de sus cesantías con destino al pago de la matrícula del primer semestre del ciclo educativo del año 2017 en la Universidad de San Buenaventura. De tal manera que igualmente se encuentra demostrado en el proceso que el certificado de notas presentado por el demandado para efectos de obtener el auxilio educativo en el año 2018, pues según manifiesta la Universidad Tecnológica de Bolívar en la misiva del 9 de marzo del 2018, pues no corresponde a los certificados que esa entidad expide. Sin embargo, estos supuestos fácticos no encuadran dentro de las justas causas contempladas en el ordenamiento jurídico. El contrato de trabajo o el reglamento interno de trabajo para dar por terminado, la tautología, el contrato de trabajo. Para el efecto, frente a la causal prevista en el numeral primero del artículo 7º, parte A, del decreto 2351 de 1965, que establece haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Sobre el asunto en comento, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 700 de 2013,
con ponencia del doctor Jorge Mauricio Burgos Ruiz, señaló que para la configuración de esta causal se requiere dar cumplimiento a dos requisitos. Uno, que presente certificados falsos con la intención de engañar. Esto es, de inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas. Aclarando que solo quien conoce la realidad... La interrumpo, es que la abogada Juliana Rosales, que nos representa, se quedó sin internet y me está solicitando que le haga saber al despacho. Discúlpenme. Ah, miércoles. Bueno, listo. Entonces, paremos. ¿Desde qué momento se quedó sin? Porque como todos tienen sus cámaras apagadas, pues No, yo no puedo... acabo de ver el mensaje. Ya hablo con ella un momento. Solo el señor Gustavo ha mantenido su cámara encendida durante todo el tiempo. Yo me voy tomando un cafecito aquí. Creo que si me da chance para entrar desde el computador, ya que también tengo el computador acá abajo, que es más cómodo. No sé, doctor. Una decisión suya. No, para que me admitan, es lo que me refiero. Ya me desconecto esta cuando esté... Ah, sí, con el link usted se puede conectar y de aquí se desconecta, listo. ¿Viste? Cuando me entré allá, vuelvo acá. Entrando a la reunión. Listo, listo. ¿Me ven? Sí, doctor, lo vemos y lo escuchamos bien, perfectamente. Doctor Carlos, ¿qué dice la doctora Juliana? Me acaba de escribir que ya está ingresando. Lo peor de esto es que a veces uno no se da ni cuenta cuando queda por fuera. Entonces, por eso es tan bueno tener las cámaras encendidas, porque ya desaparece una imagen y eso le pone una alerta. Ya regresé. No sé, en un punto dejé de escuchar y como no estaba ni mirando, que estaba anotando, me di cuenta que no sé. Bueno, yo cuando el doctor... Sí, porque yo estaba anotando. Sí, usted había acabado de decir que había acreditado que, pues, que en el 2017 había pagado por un acá matriculado y que había también quedado acreditado que el documento de lo que indicaba que ese no correspondía a sus certificados. Ahí quedé. Y que esto no era configuración de justa causa. Ahí quedé y ahí fue que completamente se me apagó el internet. Ah, bueno, entonces bien, es por donde iba. Entonces, si no, fue inmediato. A mí apenas se me acabó el internet, inmediatamente le escribí al representante legal. Ok, bueno. Entonces, repito, sobre el asunto en que venimos comentando, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, en la sentencia SL 700 de 2013, ha establecido que para la configuración de esta causal se requiere dar cumplimiento a dos requisitos. Uno, presentar certificados falsos con la intención de engañar. Esto es, de inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas. Aclarando que solo quien conoce la realidad puede cometer el engaño. Y dos, que el engaño se produzca, que como consecuencia del engaño se produzca un provecho indebido. Presupuestos que no se cumplen en los dos hechos endilgados por la demandante para dar por terminado el contrato de trabajo. Pues si bien el hijo del demandado no quedó matriculado oficialmente para el primer semestre de 2017 en la Universidad de San Buenaventura, no está acreditado que Gustavo Rodríguez hubiese obtenido un provecho indebido
Pues por el contrario, la cuantía retirada de manera parcial de sus cesantías fue girada de manera directa a la institución educativa, tal como consta en el volante de pago y en el detalle de solicitud de retiro de cesantías, documentos aportados por la organización sindical vinculada al momento de la contestación de su demanda, y es un aspecto que no ha sido controvertido. Asimismo, aunque el certificado de notas expedido por la Universidad Tecnológica de Bolívar pues no corresponde a la realidad, de tal situación no se puede desprender que el demandado cometió el engaño, que es uno de los aspectos en los que se fundamenta la entidad empleadora. Al no estar acreditado que éste conocía de la falsedad de dicho documento, debido a que desde los descargos el trabajador manifestó que el certificado le fue enviado por su hijo Gustavo Andrés Rodríguez Tapia, y confiando en la veracidad del mismo, lo aportó a Yara Colombia. Tanto durante los descargos como en el interrogatorio de parte cumplido en el proceso, el demandado insistió siempre que, dado que se encontraba realizando pues labores sindicales, simplemente recibió las certificaciones que consistieron en el comprobante de matrícula y el certificado de notas que le remitió su hijo, y simplemente los hizo llegar a la empresa, sin que la empresa probara que el accionado fue quien de manera directa se dirigió a la universidad para obtener la mencionada certificación, o que, como lo indica en la carta de terminación del contrato de trabajo, que fuera él quien participara en la elaboración de ese documento con el ánimo de proferir o producir un documento o un certificado falso, y en contraprestación de él obtener un beneficio indebido. Ciertamente, en la diligencia de descargos, el demandado admitió haber presentado el certificado de notas de su hijo, pero también fue coherente en su versión sobre que no sabía que lo eran al momento de presentarlos, que no lo revisó. Por lo tanto, de la citada prueba solo se puede decir que el señor confesó haberlos presentado para obtener el auxilio educativo, más no que hubiera aceptado una responsabilidad en su elaboración o confección, o que los hubiera allegado a la empresa a sabiendas de su falsedad. Entonces, sobre ese punto, nos detenemos y hacemos un paréntesis, es que, pues claro, los padres tienen la tutela de sus hijos hasta una determinada edad, pero no se puede desconocer que el joven Gustavo Andrés Rodríguez Tapia es una persona mayor de edad, responsable de sus acciones, y que éstas pues no pueden repercutir en la relación laboral del demandado en este proceso, al no estar acreditado la intención que el trabajador tuviera de engañar al empleador. Máxime que para la fecha de la certificación, el hijo del demandado se encontraba estudiando, pues los certificados allegados durante el proceso por la Universidad Tecnológica despejan cualquier duda que pudiera existir al respecto. Ahora bien, la empresa manifiesta que el trabajador alteró o manipuló un documento para obtener un provecho indebido, y en esas afirmaciones sustenta las violaciones que atribuyó a los artículos 73 del Reglamento Interno de Trabajo y del Código de Ética, agregando un elemento intencional a la conducta del trabajador, es decir, con el ánimo de obtener un provecho, aspectos que definitivamente no existe ninguna prueba, de los cuales no existe ninguna prueba en este proceso. Por otro lado, llama la atención, como lo indicó la señora Liliana Castilla, que es el único evento en que la empresa solicitó a la universidad la certificación correspondiente para establecer la veracidad o autenticidad del certificado educativo presentado por el trabajador. Entonces, en este punto es importante señalar que, dada la calidad de directivo sindical, ese comportamiento puede ser entendido como una distinción, una desigualdad en el trato que se le ofrece a todos, que se le
al que se dio al demandado en comparación con el resto de los trabajadores no aforados. Y en este punto traemos a colación un párrafo de la recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, quinta edición. Sé que hay una un poco más nueva, más reciente, pero voy a citar esta. En el párrafo 851, inclusive pone una situación incluso más radical, y es que el Comité de Libertad Sindical señala que en el caso de un dirigente sindical despedido por presunción de robo, en cuya causa recibió un sobreseimiento provisional, el comité estimó que debería ser reintegrado en su puesto de trabajo sin pérdida de salarios y autorizado a realizar sus actividades sindicales. Entonces, a lo que invitamos es que pues se tenga mucho cuidado en este tipo de conductas cuando recaigan sobre trabajadores que tengan fuero sindical o sindicalizados, para evitar que se pueda tener en cuenta o se caiga en un acto discriminatorio. En este caso, la empresa funda el engaño en un solo hecho, de que el certificado fue catalogado por la Universidad Tecnológica, pero se olvida que el tema de prueba de dicho certificado era la escolaridad del hijo, hecho que se encuentra acreditado al margen, tengo que decir, del poco éxito educativo que el joven obtuvo en esa institución universitaria, así como también que en el caso analizado la condición para tener derecho al auxilio educativo no es la certificación en sí misma, que no es más que un medio de prueba. Por lo tanto, en este caso, el certificado que se aportó bien se había podido reemplazar por cualquier medio probatorio que acreditara que el hijo se encontraba estudiando. Y en efecto, en este caso se aportó la constancia o el comprobante de matrícula, que pues es el primer paso antes de que el estudiante inicie sus actividades educativas. Por consiguiente, no está acreditado que el señor Gustavo Rodríguez Barrios haya obtenido un provecho indebido o que conocía del estado de falsedad de las certificaciones pedidas por la Universidad Tecnológica de Bolívar, carga probatoria que le correspondía a la demandante. Tampoco está acreditado que esos documentos fueran un presupuesto para acceder al reconocimiento del auxilio educativo previsto convencionalmente. Tampoco entonces está previsto que el demandado haya transgredido la primera de las obligaciones que tienen los celebrantes del contrato de trabajo, esto es referente al actuar de buena fe, de manera que no se puede acceder a las pretensiones de la demanda. Y en este panorama, entonces, resulta inane pronunciarse sobre las excepciones de fondo propuestas por el demandado. Por el contrario, al desestimarse las pretensiones de la demanda, se impondrá condena en costas a la parte demandante y para ello se tasan como agencias en derecho la suma equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del demandado y de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo PSAA 16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura aplicable al presente proceso. Entonces, en mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la Ciudad de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. En primer lugar, declarar no probada la justa causa de despido invocada por la parte demandante y, en consecuencia,
abstenerse de autorizar el levantamiento del fuero sindical. En segundo lugar, absolver al demandado Gustavo Rodríguez Barrios de la totalidad de las pretensiones invocadas por la parte demandante Yara Colombia S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. En tercero, condenar en costas a la parte demandante, ya le doy el uso de la palabra, doctor, la parte demandante en favor del demandado y fijar como agencias en derecho la suma equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes conforme se expuso. Las partes quedan notificadas en estrado. Solicita el uso de la palabra primero la parte demandada. Adelante. Bueno, señora juez, muchísimas gracias por la sentencia. Sin embargo, yo voy a colocar solicitud de adición conforme al artículo 281 del Código General del que están en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y las demás oportunidades que este código contempla. Esto es lo siguiente y lo hago de manera sumamente respetuosa. En la audiencia anterior, o sea, la anterior a la anterior, se dejó claro cuando la doctora Isabel Aldana colocó un recurso de reposición contra un desconocimiento de documento planteado por el suscrito al documento que dice la empresa que le entregó la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el cual certifican que no es un formato correspondiente de la universidad. Yo, al recorrer el recurso, y eso se encuentra claro en el acta de audiencia, porque sé que incluso hay muchos abogados que se les hace raro y ponen caras extrañas cuando uno habla sobre la ratificación, en el acta de audiencia, de ese día, que dice, resuelve, autosustanciación 261. Primero, reponer la decisión en el sentido de no admitir la solicitud de conocimiento de documento por las razones expresadas. Segundo, hacer la solicitud de ratificación del documento viable a folio 29 del expediente, y para tal fin se ordena la declaración del señor Eduardo Andrés Laverne Puente. ¿Qué sucede? Que digamos que eso finalmente se indica en sentencia y sobre eso no se indica. Miércoles se quedó sin. Y se quedó como sin internet, se quedó congelado.
Mm. Doctora, estoy tratando de llamar al abogado, pero la llamada no entra. Ajá. Está como sin señal, porque no tiene tono ni siquiera. Entonces, ¿qué será que haremos? Esperemos un momentico que lo llame el sindicato o el señor Gustavo. Sí, señora Güey, ya estamos intentando comunicarnos. Sí, ya entiendo. Si no lo ratifica, porque no trae. Entiendo, sí. Esto es 122. La ratificación. ¿El secretariado qué le dice? Nada. No ha podido comunicarse. No, doctora, la llamada no entra. ¿Y el demandado? ¿El señor Gustavo ha podido comunicarse con el abogado? ¿Con su abogado? Señora Güey, estamos tratando, pero se va a correo de voz, no, parece que tiene problemas con el internet ya. Estoy tratando de comunicarme, pero nada, no he podido. Intentándolo a ver. Ok.
La verdad es que esto sí no me había pasado nunca, no sé. ¿Ustedes habían tenido una situación así? ¿Qué haremos? Porque tenemos otra audiencia ahorita y él está pidiendo una adición de la sentencia. Pero doctora, si quiere yo puedo hacer mi apelación y si yo considero que en su adición tengo que volver a hacer, de lo que le entiendo a él, creería que no. No sé, como para ir adelantando. Pues porque realmente en la adición pues yo sigo estando inconforme con la Ay, sentencia, así es, así es. porque la adición no va a cambiar la tesis del despacho. Entonces yo pienso que yo creo que podría, y ya si lo que él solicita hay alguna adición que a mí me desfavorezca, pues usted me vuelve a dar la palabra. Pero si no, estaríamos de pronto adelantando, pero no sé si él de pronto es complicado que lo hagamos sin, sabiendo que una parte no está conectada. Es que ahí es donde está el punto, porque no sé lo que me va a decir. Creo que sí, entiendo es lo que decidimos en la primera audiencia, en la primera parte de la audiencia, no en la primera, la costumbre ya, disculpen por favor, en la primera parte en donde al momento de decretar las pruebas el juzgado repuso la decisión y no admitió la solicitud de desconocimiento del documento, pero accedió a la solicitud de ratificación pues, de ese certificado de notas, del certificado que emitió la universidad diciendo que no era válido o que era falso el certificado de notas. Y que para tal fin se ordenaba la declaración del señor, el que la firmaba, Eduardo Andrés Laverde. Entiendo que a eso es que va su adición. Pero en realidad... Yo entendí que era porque no se habían pronunciado sobre eso, pero siento que eso sigue siendo como el mismo fondo, por eso, pero es mejor esperar porque si apelo y pues nos pone una nulidad. Mejor esperar. Secretariado, ¿podemos llamarlo nuevamente? Sí, señora. Ay, gracias, qué pena. Regáleme un momentito. Ay, caramba. Doctora, Jorge se le cayó internet y ya se está conectando nuevamente. Ya tuvo problemas con internet, ya se está conectando. Sí, señora, adelante. Doctora, que había tenido problemas con el internet, pero que ya consiguió y se está tratando de conectar. Bueno.
Hola, señora Juan, ¿ya me puede ver? ¿Aló, Sí, doctora? doctor. Sí, señor, lo Doctora, vemos. qué pena, pido disculpas a todos, que en las 4 plantas no había internet y me vieron de una vecina. Miren que incluso ahorita vengo aquí también la tablet, acá, entonces, qué pena, y aparte de eso también se me había apagado el celular, o sea, como que todas las cosas concurrieron en el mismo momento. Ya, no fue ánimo de nada, incluso estaba hablando yo como tal. Ya. Bueno, doctor, no hemos parado, suspendido la grabación, la continuamos. Está Listo. grabándose lo que está diciendo. Bueno, estaba indicando que el artículo 188 establece unas consecuencias procesales, que si la persona no concurre como tal, el testimonio que se llevó en un documento, que si bien la forma es un documento, es una prueba testimonial, porque son hechos los cuales dan fe a un tercero que no fueron que no hace parte del proceso. Entonces tenemos ese artículo 188. Ahora bien, tenemos que el Código General del Proceso, no me acuerdo qué el articulito, porque el computador sí lo deja allá, indica que la persona que aporta, pide la prueba, es la que tiene la carga de aportarlo, igual por el artículo 174. Al momento que en el auto 261 se ordena la ratificación del testimonio de Eduardo Laverne, le correspondía como tal a la empresa Yara Colombia, por medio de su representante legal o apoderado, hacerlo concurrir al despacho judicial. Situación que no ocurrió. Entonces hay una consecuencia de pleno derecho que es, conforme el 188, la lineecita final, es, digamos, sacar del debate probatorio la documentación, que por demás es bastante dudosa esa certificación, porque es un documento que la misma Yara indica que es ilegible. ¿Cómo se puede tener certeza sobre algo? Entonces, teniendo en cuenta de que era en la sentencia, así como cuando se resuelven las tachas en sentencia y todo esto, se debía resolver sobre ese asunto y no fue resuelto, entonces en ese sentido coloco la solicitud de adición. El despacho puede verificar el acta de audiencia de la audiencia antepasada, donde indica en la penúltima hoja, en la parte final, artículo 61, de que se hizo dicha orden de ratificación de testimonio cuando ¿cómo es que es? Cuando coloca la doctora Isabel un recurso, se repone que no se acepta el desconocimiento, pero como se había propuesto subsidiario de la ratificación, esa misma es dada. Entonces las consecuencias del 188 se debían aplicar. En ese orden de ideas está ¿cómo es que es? Mi solicitud de adición. Bien. ¿Usted quiere realizar alguna manifestación en relación con la solicitud de adición? Señora juez, pues, de la parte demandante. Si me da la palabra, pues sí, lo hago. Pero si de lo que yo voy a decir va a dar traslado al doctor Jorge Arturo, no asumiría el traslado. Si es un recurso de reposición, sí me traslado. Señor, no, doctora, yo le estoy dando traslado de la solicitud de adición. Listo. Entonces, en ese sentido, pues le señalo a la juez que realmente no es necesaria la solicitud de adición en el entendido de que dentro del fallo, pues la juez fue clara en los documentos que tuvo como soporte para su fallo. De hecho, creo que ni siquiera hizo alusión a esa certificación ni a esa prueba. Y en todo caso, pues si el testimonio haya que ratificarse o no, pues realmente no hizo parte del debate probatorio. En ese sentido, pues la adición, no veríamos en qué cambiaría la tesis del despacho o el mismo resuelve frente a la adición que pide el señor Jorge Arturo. La adición se hace o se plantea para elementos oscuros o no resueltos. Realmente aquí la tesis o lo que tenía que resolver el despacho, la cuestión era si en efecto había una justa o causa para no terminar el contrato de trabajo del señor Gustavo. En ese sentido, la adición, como la plantea el demandante, pues no está prevista en el código. Gracias. El apoderado del demandado, la costumbre. Ok. Bien. El juzgado pues debe señalar que es cierto, el juzgado primero debe recordar que de conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso, solo cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de acuerdo con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse. En este caso, es cierto, durante la etapa de decreto de pruebas, el juzgado en el auto mencionado por la
por el demandado, el 261, decidió reponer la decisión en el sentido de no admitir la solicitud de desconocimiento del documento y accedió a la solicitud de ratificación del documento visible a folio 29 del expediente. Y para tal fin se ordenó la declaración del señor Eduardo Andrés Laverde Puente. También es cierto, como lo señala la apoderada de la parte demandante, que el juzgado en verdad no hizo mención a ese documento expresamente. Sin embargo, durante todo el curso de la sentencia, pues se dejó evidenciado que se le concedía validez a la certificación expedida por la Universidad Tecnológica de Bolívar, a pesar de de la contradicción entre esa certificación y la que se concedió y la que se entregó con posterioridad durante el trámite del proceso. De esta última se podía evidenciar que en efecto el hijo del demandado, el joven Gustavo Rodríguez Barrios, Gustavo Rodríguez, sí también, pues tendría, sí había cursado estudios en esa universidad en los 2 semestres del año 2018. Es cierto que este punto pues no cambiaría la decisión en sí misma, el sentido de la decisión, pero sí se corresponde a un fundamento que es trascendente en razón a que el juzgado, a pesar de que desestimó las razones expuestas como justa causa, pues sí señaló o sí le confirió o sí le concedió validez a lo certificado por la Universidad Tecnológica de Bolívar, cuando verdaderamente en este caso no debió hacerlo, pues de conformidad con el artículo 188 del Código General del Proceso. En este caso no se cumplieron con las previsiones de la ratificación de la declaración expuesta por esta persona, Eduardo Andrés Laverde Puente. La parte demandante pues se abstuvo de presentar esta declaración para efectos de confrontar o confirmar, o por el contrario no hacerlo, lo declarado por esta persona en la certificación que sirvió de sustento para la terminación del vínculo de justa causa, para la terminación del vínculo contractual del demandado. De tal manera que en este sentido se debe aplicar lo dispuesto en el inciso final del artículo 188 del Código General del Proceso, en el sentido de que si el testigo no concurre a la audiencia de ratificación, claramente el testimonio no tendría valor. Y aunque el juzgado se insiste, pues no varía, eso no varía su decisión, sino que por el contrario le concede un sustento diferente. Lo cierto es que sí se trata de un punto acerca del cual el juzgado debería emitir pronunciamiento. Y en ese sentido, pues se debe adicionar la sentencia en el sentido de señalar que no quedó ratificado el documento visible en el folio 29 del expediente acompañado con la demanda. En estos términos queda adicionada la sentencia. Las partes quedan notificadas en estrado. Señora juez, ¿esa adición es de la parte emotiva o en la parte resolutiva de la sentencia? Pues de la parte emotiva y por supuesto también de la parte resolutiva. Es decir, le adicionamos un numeral entonces, porque entonces no sé ni siquiera qué numeral sería. O solo se adiciona la motiva, por eso lo pregunto. La verdad, doctora, acabo de decir
que se adiciona a la sentencia, se adiciona. Si teníamos 3 numerales, ahora tendríamos 4. Listo. Entonces Ok. procedo ahora sí a hacer mi recurso de apelación. Sí, señora, adelante. Perfecto. Entonces, en esta estado de diligencia, procedo a presentar recurso de apelación contra la sentencia proferida por el despacho el día de hoy, la cual respetamos los argumentos, pero por supuesto nos alejamos tajantemente de los mismos, razón por la cual pues, se presenta apelación en un alcance total, esto es, para que el Tribunal Superior de Cartagena revoque en su totalidad la sentencia emitida por el despacho, de acuerdo a los hierros que vamos a entrar a establecer, analizar y demostrar en esta apelación, para que entonces, revocada la sentencia, se emita una sentencia donde se accede a las pretensiones de nuestra demanda, que son determinar que se comprobó la justa causa que se le indilgó al señor Gustavo Rodríguez, levantar el fuero y autorizar el despido. Entonces, para iniciar esta apelación, entonces voy a enumerar primero los hierros que hemos encontrado en la sentencia, hierros que consideramos además insuperables, y son los siguientes. Primer hierro, la valoración que hizo de las pruebas. El segundo hierro sería la conclusión que hizo de las pruebas. El tercer hierro, de las confesiones que encontró en el demandado y aquellas que ni siquiera hizo pronunciamiento en el fallo. Como cuarto hierro encontramos el articulado o el espíritu que le da a las normas que gobiernan el asunto. Y como quinto punto, entonces, tendríamos este último que se adiciona frente a la documental o al testimonio ratificado. Entonces, iniciando esta apelación, tenemos primero que todo la valoración probatoria. Hay que indicar que hubo circunstancias que se valoraron indebidamente, pero se valoraron, y otras que ni siquiera se valoraron. Entonces, se valoró indebidamente la certificación de la San Buenaventura de 8 de marzo, se valoró indebidamente, bueno, se valoró y después se dejó de valorar porque pues está la certificación, la inicial de la UTB, se valoró de una forma bastante desacertada la certificación 2 de la UTB, que fue la respuesta al oficio, se valoró indebidamente la testimonial del proceso como la terminación del contrato y no se valoró la prueba de la UTB, la inicial, no se valoró en sí la prueba traída al proceso por Yara, que era esa certificación ilegible, que incluso tiene diferentes años, esa tampoco se valoró el acta de descargos. O sea, esas que acabo de nombrar ni siquiera se valoraron. Entonces vamos a empezar con las que se valoraron indebidamente. Pero tenemos que la juez señala y empieza indicando que encuentra probado que en efecto, y así lo señala el despacho, que se acreditó que el señor o el joven Gustavo no quedó matriculado en 2017 y también quedó demostrado entonces que el certificado que había presentado el autor en 2018 indicaba que no cumplía ese certificado, que era ilegible, que no cumplía con aquellos que emitía esa universidad. Pero como después adicionó, realmente el fallo ahí quedó un poco cojo. En todo caso, dio como demostrado entonces la señora juez que el señor Gustavo, el joven hijo, no había quedado matriculado en 2017 porque eso lo señalaba la certificación de la San Buenaventura, pero indicando que le parecía que había una clase de contradicción. Lo primero es indicar que esa certificación de San Buenaventura no tiene ninguna contradicción. De una lectura juiciosa de esa, se puede determinar que no se matriculó en 2016-2, no se matriculó o se matriculó pero no estudió, y eso es como que no se hubiese matriculado, porque si yo matriculo y no estudio, es que no estudié para el primer semestre de 2017, y que para el segundo semestre de 2017 no estudió. De hecho, la certificación que es de 2018 y precisa situaciones de 2016 y 2017, finaliza diciendo lo siguiente, dice, a la fecha no ha continuado sus estudios, es decir que esta certificación de San Buenaventura de 8 de marzo de 2018, que nunca fue tachada de falsa y aceptada por las partes, expresa entonces que no estudió desde el segundo semestre de 2016 el joven Gustavo en esa universidad. Entonces, la juez encuentra contradicción allí, pero realmente la contradicción es ninguna. Gustavo Andrés, hijo, no estudió desde junio de 2016 hacia adelante en esa universidad.
Ahora, frente al certificado que el juzgado ni siquiera habla de él, porque es el certificado que está ilegible, que no se entiende, porque lo que la juez desconoce al final en su adición es la certificación que emite la UTB el 9 de marzo de 2018, pues la certificación no se tuvo en cuenta y es bastante clara que es una certificación falta de verdad y falsa, pues por la simple razón de que es una certificación que emitiera una universidad para el año 2017, que luego en oficio del despacho, que la UTB hace respuesta, y es una respuesta que se hizo traslado y tampoco la parte demandada presentó reparo, indica que el señor, el hijo del demandado, estudió solo en 2018, no en 2017. El oficio del despacho fue claramente en indicar: présele al despacho si el señor estudió en 2017-2018 y si estudió, tráiganme las notas y las formas de pago. Es clara la certificación y en nada se contradice con la que ha desechado el despacho, no son contradictorias. Él presenta un certificado 2017 de la Universidad UTB, donde evidentemente no estudió, y la UTB en oficio que le responde al despacho le indica que solamente estudió en 2018. O sea, no hay ninguna clase de contradicción. Estudió solo en 2018. En 2017 no estudió en la UTB, que fue el certificado falso, porque quiere decir que es falso, porque en efecto no pertenece a esa universidad, y ese oficio que hace el juez, la juez, y que responde la UTB, pues lo que hace es demostrar eso. Solamente estuvo matriculado en los 2 semestres de 2018 y no en los de 2017. Prosigo con las pruebas no valoradas o bien valoradas indebidamente por la juez. Encuentran las confesiones la juez que en efecto es claro que el demandante siempre señaló que en efecto él entregó el certificado, pero que no sabía qué decía el certificado. O sea, es una persona, mejor dicho, qué pena esto que voy a indicar, no sabe leer y escribir, porque solamente lo recibió su hijo y lo presentó, que eso es lo que encontró en la confesión. Pero no encontró que en más de 4 veces en el interrogatorio de parte, el señor Gustavo Rodríguez confesó que su hijo no estudió en 2017. Lo confesó, y voy a hacer lectura de los números, horas y segundos de donde el señor Gustavo, demandado, indica esa situación. A minuto 2 horas 12:21, a minuto 2 horas 13:53, a minuto 1:54:35 y a minuto 2 horas y 3. En esos 4 puntos, señores tribunal, quiero que hagan una verificación muy juiciosa de ese interrogatorio de parte, porque hay confesiones donde el demandante dice, y aquí abro comillas, como le dije, mi hijo no estudió en 2017, el primer semestre se matricula, pero no termina la matrícula porque ahí hay otras situaciones, y en 2017, segundo semestre, no estudió. Entonces, esa confesión que era importantísima, la juez no la encontró. Y la confesión es el reconocimiento que hace una persona de un hecho propio que le desfavorece. Y que Gustavo Rodríguez haya aceptado el interrogatorio de parte que en efecto su hijo no cursó materias en 2017, es la prueba de que el certificado que presenta, que aduce de 2017 de la UTB, es falso. O sea, esa confesión, que están 4 partes del interrogatorio de parte, la juez no lo valoró. Solo valoró una confesión, que en efecto el señor sí entregó el certificado, pero que no sabía qué decía ese certificado. Esa confesión, la juez no la valora. ¿Qué más no valora la juez? Y bueno, acá voy a volver a ser muy reiterativo. Lo que la juez ha señalado o que ha descartado el debate es la comunicación de la UTB del 9 de marzo. No en tal la prueba en sí, que es la falsificada que presenta Gustavo Rodríguez. Entonces continúo con las pruebas no valoradas. El acta de descargos tampoco fue valorada, ni siquiera hubo mención de ella en este fallo. Y esa acta de descargos también nos trae confesiones importantes que hay que revisar. ¿Qué confesiones encontramos en esta acta, por ejemplo? Que el señor sí conocía de las falencias del documento. Y así voy a hacer lectura en la parte específica donde él acepta que hay falencias y que las vio y se dio cuenta entre 6 y 7 de marzo, pero que no dijo nada porque quería hablarlo directamente con la ley de Liliana. Y es que aquí voy a adelantarme un poco en los puntos de la apelación. Aquí no solamente se le estaba endilgando que presentara un documento falso, o un documento falso, ¿verdad? Que faltara la verdad, que hubiese un engaño, que faltara la buena fe. Aquí también se estaba endilgando que él guardó silencio en situaciones de la empresa que debía conocer. Voy a hacer lectura entonces
para que podamos ir analizando el tema de esta acta de descargos frente a ese punto en específico. Entonces se puede verificar que él conocía las falencias del documento, pero que guardó silencio. Y voy a hacer lectura del mismo entonces. En la pregunta 8, voy a leer la 7 para que haya un poquito como de integralidad en lo que se está señalando. Liliana Castillo pregunta, Gustavo, tú me llamaste a decirme que a Leida no le aceptaba el documento y que te ayudara con ese trámite. ¿Es cierto? Gustavo Rodríguez responde, es cierto. Pero en ese momento yo no sabía exactamente de qué se trataba la situación. Yo me doy cuenta cuando Aleida me explica que hay un error en la fecha porque sale que es 2013 y se supone que el certificado es de estudios 2017. En pregunta número 8, Liliana Castillo señala los documentos y le pregunta, y Gustavo ahí dice 2013, abajo, ¿tú qué piensas de esto? Gustavo Rodríguez responde, sí, lo veo así, pienso que hubo una manipulación del documento. Pregunta número 9, Liliana Castillo pregunta, cuando Aleida te cuenta, ¿tú qué haces? Gustavo Rodríguez responde, yo llamé a Gustavo Andrés y le pregunté y me dijo que si era verídico. Pregunta número 10, Liliana Castillo, tú me contaste que en el segundo semestre de 2017 no estudió. Gustavo Rodríguez responde y amplía, en el 2017 el primer semestre lo cursó en la Universidad San Buenaventura, pero no lo terminó, y en el segundo no estudió. Pregunta número 11, Liliana Castillo pregunta, cuando tú hablaste con Gustavo Andrés, ¿por qué no llamaste cuando caíste en cuenta del error de tu hijo? Gustavo Rodríguez, porque ya había hablado con Aleida Navarro sobre esperar para validar la situación. En pregunta número 12, Liliana Castillo, cuando te convences que hay un error, ¿cuándo te convences que hay un error en el certificado? Gustavo Rodríguez responde, sí me di cuenta, fue el 6 o el 7. En pregunta número 13, ¿por qué no llamaste a reportarlo? Él responde, porque ya había hablado con Aleida y le hay que esperar para darle explicaciones. Vamos a seguir con el acta de descargos para ir avanzando. El acta de descargos también se acepta que en efecto el documento está alterado. Él lo acepta en pregunta 19 y hago la lectura del mismo. Liliana Castillo pregunta, Gustavo, ¿qué estás pensando ahora? Luego de haberle mostrado el documento. Y Gustavo Rodríguez responde, este documento está alterado. Yo confié en la buena fe de mi hijo. Lo reenvié enseguida. Y como estábamos en diligencia sindical, posteriormente a la negociación, yo le puse cuidado. Se fue sin mi revisión. Entonces, verificada esta acta de descargos que no fue valorada por el despacho, ¿qué encontramos? Y esto acompasado con las confesiones, porque vamos a hablar de la prueba de la confesión. El demandante confiesa que su hijo no estudió en 2017, en efecto, que presenta un certificado de 2017, que además acepta que es falso, que lo conoció, pero que no lo quería decir porque quería hablar personalmente con Aleida y con Liliana Castillo. Son confesiones bastante claras, unas que las puede escuchar el tribunal y otras que las puede leer, pero que la juez no le parecen suficientes para lo que se señala como justa causa. Es que aquí voy a relatar nuevamente lo señalado por mí en mis alegatos de conclusión. Si en efecto yo conozco que mi hijo no estudió el año pasado y tengo que presentar esos certificados para este año 2018, por supuesto que cualquier certificado que presente a la compañía en la que trabajo es falso, porque es que yo estoy aceptando que mi hijo no estudió, que él lo acepta. Incluso la certificación de la San Buenaventura señala que desde el 2016 no estudia y que no ha regresado. Y la certificación de la UTB en respuesta del oficio lo que señala es que estudió en 2018. El 2017 está en blanco. Entonces, ¿cómo va a decir la juez que Gustavo no conocía el engaño, no conocía lo que estaba haciendo si él sabía que su hijo no estudió en ese año? Es que aquí lo señaló. Mi hijo no estudió en el segundo semestre de 2017. Entonces, ¿qué certificado presentó? Es que aquí no hay que hacer mayor elaboración para darse cuenta que en efecto si mi hijo no estudió, y no es como lo dice la juez, que es que ya el niño es mayor de edad y yo no sé qué pasa con él. Eso no es así, porque uno sabe si su hijo estudió o no, todo un año. Además que aquí confesó que en efecto no estudió. Noten, señores magistrados y la señora juez, que si este certificado de notas lo presenta para febrero de 2018, es obvio que es un certificado del año anterior. De hecho, así lo señala una parte del certificado, aunque no se ve muy bien, pero ahí se ve 2017 bajo 2013, es obvio que es falso. Entonces, hay una valoración indebida completamente de las certificaciones porque son clarísimas de señalar que de 2016 hacia adelante, hasta 2018, no estudió. Una valoración completamente desacertada de la confesión del demandado
y otra valoración todavía más extraña y más desacertada. La juez da como acreditado que el Gustavo hijo no estudió en 2017, que se matriculó pero que no continuó, que tampoco lo hizo en el segundo semestre de 2017. Había también señalado que en efecto UTB indicó que esa certificación no le pertenecía y acompasado con el nuevo oficio, pues era claro de la comunidad de la prueba que en efecto había falsedad en esos documentos, falsedad en lo precisado por Gustavo, y que además de todo Gustavo conocía y aceptó que el documento estaba falso en su diligencia de descargos. En ese sentido, entonces, hay una valoración probatoria muy desacertada que a la juez, por alguna razón, no encuentra aprobada nuestra tesis de defensa, sabiendo que es una tesis que se ha comprobado no solamente documentalmente, sino por certificaciones de terceros. La juez indica y encuentra una contradicción entre la certificación de la UTB que le presenta a la empresa en 2018 y la que presenta al despacho. No hay ninguna clase de contradicción. No entiendo cuál fue la valoración de la juez en este aspecto. Es clara la Universidad UTB en oficio en indicar que se certifica año 2018. Es que ese no estaba en discusión. Y no certifica el 2017 es claro en indicar que no estudió en ese año 2017. Lo que dice la certificación que pretende la parte demandante que no se tenga en cuenta y que la juez despachó en la adición, indica que el certificado de notas 2017 no es de esa universidad. ¿Cuál es la contradicción? Son 2 años diferentes. No hay ninguna contradicción en esas 2 certificaciones. Dicen exactamente lo mismo, que Gustavo hijo no estudió en 2017. Por lo tanto, el certificado presentado en 2018, que pertenece al año 2017, es falso. Y eso no hay cómo taparlo, no hay cómo arreglarlo ni modificarlo. Es absolutamente claro. Además que viene confesado desde la diligencia de descargos y ratificado en diligencia de interrogatorio de parte. En ese sentido era más que claro el hecho como tal, presentar un certificado falto de verdad, que lo conocía además. Ahora la juez, me voy para el segundo punto de la apelación, que sería la interpretación que hace la juez de las normas que gobiernan el asunto. Ella parece que para que se dé la causal, porque pareciera que nada más hablamos de una causal en la carta de terminación, y son bastantes, pero ella se finca en una sola, la del fraude y la falsedad. Solo se finca en esa, y ahora vamos a hablar de las demás que ni siquiera se traen a colación. Y señala cuando indica que no comprobamos que los hechos aquí dispuestos encuadraban porque hay 2 requisitos en efecto. Un requisito, el primero, que se presente un certificado falso con la intención de engañar. Y ahí señala que solo quien conoce la realidad puede engañar. Y el segundo, obtener un provecho indebido con el certificado. Pues también se equivoca la juez en el espíritu de la normatividad, porque en efecto Gustavo presentó una documental con la intención de engañar y si hubo un provecho indebido. Recordemos que la carta precisa 2 momentos específicos en Gustavo. Fue el 2017 y el 2018, y así se relata en la carta. Acá se demuestra que obtuvo un provecho indebido en 2017, porque es que yo le pago el auxilio, se lo pago, y el niño lo matriculan, pero finalmente no estudia, o sea, no estudia en 2017. Además que tampoco entregó la documental en 2017, entonces sí recibió un provecho. Y si engañó, porque uno indicaría, pero porque el señor va a entregar una papelería de 2017 si tiene la de 2018, porque uno indicaría, no le encontramos la razón al tema. Es muy simple, señores magistrados, señora juez. Si yo sé que mi hijo no está estudiando en 2017 porque no estudió y ya me pidieron un auxilio, para el de 2018 tengo que presentarlo de 2017, porque es que si no, si presento algo diferente, yo mismo estoy señalando o estoy confesando. No estoy escuchando. En ese sentido, ¿qué provecho obtuvo Gustavo? El primer auxilio y pretendía el de 2018. Tampoco informó, cuando finalmente el niño no estudió, que ese auxilio pues no se usó y debe haber devuelto entonces a la compañía. Esa parte de 2017 no se tocó tampoco en el fallo. Entonces, en la interpretación de la normatividad, entonces la juez dice que él no engañó y no tenía la intención de engañar. Por supuesto que sí, porque yo presento certificado de una donde mi hijo no estudió, mi intención es engañar para obtener el provecho, que no lo obtuvo porque le iniciaron los descargos y él mismo bajó la solicitud.
pero eso no quiere decir que iba a obtener el provecho, por supuesto, indebido. Además de que ninguna de las dos situaciones informó a la empresa de cada circunstancias que podían ser configuraciones de violaciones del Código de Conducta. Y esa, así expresamente, es otra de las causales y justas causas que le indicaron al señor Gustavo, pero que la juez tampoco tomó en claro. La juez no habló de la buena fe, no dijo nada de la obligación de reportar las violaciones posibles al Código de Conducta. Ella se fincó solamente en la parte de los certificados falsos. Pero la carta es bastante amplia y es de muchísimas situaciones como esa. No avisar en 2017 y tampoco haberlo hecho en 2018 fue una situación que tampoco fue valorada por la juez en este fallo. Por ejemplo, y solamente para dar una lectura rápida de lo que se señaló como justa causa, que no se indicó nada en este fallo, es la ejecución de contrato de buena fe y que las partes hagan lo que deben hacer. Y aquí se enficaba esto con lo indicado en la convención colectiva de las obligaciones que tenía Gustavo de presentar esos certificados para obtener ese beneficio. La obligación de obediencia y fidelidad al empleador tampoco se señaló nada de esto. El código de conducta, ni siquiera se indicó nada de esto. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios, tampoco se dijo nada de eso. Entonces hay un montón de normatividad, violaciones al reglamento interno, a la convención colectiva, al contrato y al código de ética que no fueron valoradas por el despacho como justas causas para haber terminado el contrato de trabajo de Gustavo Rodríguez. Entonces, tenemos que el primer punto aquí de apelación es la valoración probatoria indebida que no le da a la conclusión de la juez de que en efecto hay una justa causa de terminar el contrato de Gustavo completamente demostrada, que es presentar certificaciones falsas de verdad, saber lo que está haciendo porque en efecto su hijo no había estudiado en el año anterior, conocer la situación y no informarla, la sabía desde el 6 de marzo y no la informó. Conocía la situación de 2017 y tampoco la informó. Entonces, fíjense que uno revisa la comunidad de la prueba y va encontrando, configurándose una a una las justas causas. La mala fe, la no consecución del contrato en buena fe, ser veraz en todo caso, avisar de cualquier circunstancia que pueda ser violatoria del código de ética. ¿Qué pasó con esa normativa? La juez no la valoró. Entonces, claro, indica que la compañía Yara Colombia no pudo mostrar los dos requisitos de una de las causales, que en todo caso sí se demostraron, porque en efecto hubo un provecho indebido y en efecto actuó con la intención de engañar. Aquí a Gustavo no se le terminó el contrato porque su hijo estuviese estudiando no en 2018. A él se le replica y se le recalca que los documentos presentados en 2017, por supuesto, son falsos. De hecho, lo confiesa en el acta de descargo de ese documento. Esas calificaciones son falsas. No puede, y nuevamente lo preciso como lo dicen los alegatos, indicar el despacho que él no sabía lo que estaba haciendo, porque por supuesto lo conocía, y es imposible que él no sepa que su hijo no estudió desde hace un año y medio. Entonces eso de no conocerlo, y también hay que indicar que él en el acta de descargos indicó que tenía el documento mandado por su hijo desde muchísimo antes de mandarlo a Yara. Este documento su hijo se lo mandó desde el 17 de febrero, se lo mandó el hijo a Gustavo. Entonces tampoco es cierto que él lo recibió y lo mandó. Lo tuvo desde el 17 de febrero en su correo electrónico o no sé en qué plataforma lo tenía en su poder y así lo señala en la diligencia de descargo. Entonces son claras las omisiones de la valoración probatoria. En las confesiones que no encontró demostradas estando en el demandado. En la forma en que interpreta la única causal que ya encuentra en la carta cuando hay más de 10, y al no encontrarse aprobada, a las otras ni siquiera le da ninguna clase de valoración probatoria. Por último, me voy a ir a señalar frente a los testimonios. La señora Liliana fue supremamente clara en indicar qué pasó y cómo transcurrieron esos hechos. Cómo ella, haciendo la diligencia de descargos, encontró que en efecto Gustavo conoció de los hechos, no los informó y conocía de que el documento era falto de verdad. El testimonio de Liliana Castillo, que fueron casi 3 horas de testimonio, no se valoró absolutamente nada. Y ni siquiera se habló del de Denis Pérez. Aquí la valoración de los testimonios fue nula, situación que está desacertada porque Liliana dio muchísima claridad al despacho frente a fechas, frente a que conocía o no conocía a Gustavo,
frente al conocimiento de Gustavo, del sindicato y de los demás trabajadores de Yara de los requisitos, que han sido una costumbre cuáles entregar y cómo entregarlos. Y en efecto, Gustavo lo que hizo fue hacer lo que hacía cada año, entregar los requisitos para obtener ese provecho que en esa oportunidad, 2017 y 2018, fue de manera indebida. Finalmente, frente a la adición que presenta el apoderado y la juez, que en realidad pues tampoco cambia en nada la tesis del despacho, hay que decir lo siguiente. Lo que el doctor Jorge Arturo pretendía que se sacara del proceso de la certificación de la UTB 2018, 9 de marzo de 2018, que indica que las calificaciones no pertenecen a los formatos que ella maneja. Pero realmente la certificación de la UTB en nada le ponía ni le quitaba al debate. ¿Por qué? Porque hay un oficio que hace el despacho a la misma universidad que firma la misma persona, la verde, el mismo, donde indica que el niño, hijo de Gustavo, solo estudió en 2018, no en 2017. Adicional tenemos las confesiones de Gustavo en que el hijo no estudió en 2017. En ese sentido, en la comunidad la prueba que quedara, que sería la certificación de San Buenaventura, las notas falsificadas o manipuladas presentadas para el auxilio, más el oficio que presenta la Universidad UTB al despacho, en la comunidad de esa prueba, más lo indicado en el acta de descargos y más lo indicado en el interrogatorio de parte, pues dan a la misma conclusión, que el niño no estudió en 2017, por lo que el certificado presentado en febrero de 2018, correspondiente al año anterior, pues no tiene otra circunstancia de declararlo falto de verdad. En la comunidad de la prueba llegamos exactamente a la misma conclusión. Entonces, la adición de que ese documento esté o no esté, pues en nada cambia el asunto, porque en la comunidad de la prueba es clara nuestra tesis de defensa en que ese documento es falto de verdad porque no pertenece a ese periodo de tiempo, porque el niño nunca estudió, en ese sentido, lo presentado por Gustavo era falso. Que él lo hubiese hecho o no lo hubiese hecho es otra discusión. Él lo presenta, él es la obligación de presentarlo, tiene él. Entonces el despacho no puede decir que porque él lo presenta y no sabe lo que presenta, no se le puede indicar la justa causa. Por supuesto que lo presenta él tiene la obligación y se puede indicar la justa causa, porque por supuesto conocía el documento, lo tenía desde el 17 de febrero en su correo electrónico, debió revisarlo y en todo caso, si mi hijo no lleva un año y medio sin estudiar, pues no puedo pedir un auxilio basado en los documentos del año anterior. Entonces en ese sentido, la adición que hace la señora juez, pues obviamente estamos completamente en desacuerdo con ella, porque la ratificación o no de esa certificación pues era inane en el sentido de que con el oficio se ratifica exactamente lo señalado porque no se certificó por la UTB el año 2017. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el niño no estudió. Para no hacerme más largo entonces la apelación. Es claro y se han demostrado uno a uno de los yerros en la valoración probatoria, uno a uno de los yerros de los documentos y testimonios o pruebas no valoradas, uno a uno de los yerros en las normas que gobiernan el asunto o las justas causas que valoró la juez y las que no valoró. Y se ha demostrado también los yerros frente a la ratificación o no del documento que el despacho saca del debate en una adición de sentencia. En ese sentido, consideramos que el tribunal de una revisión juiciosa de todas las confesiones que relaté uno a uno en los minutos y horas, de una relación juiciosa de esa acta de descargos y de las pruebas documentales, pues no va a llegar sino a la conclusión de que los hechos configuraban la justa causa, Gustavo configuró la justa causa con sus hechos, están estas justas causas determinadas en el reglamento, código de ética, contrato, convención colectiva y RIT. Por lo tanto, tendría que haberse dado acceso a las pretensiones, es decir, se debe haber determinado que la justa causa estaba por supuesto demostrada, levantar el fuero del señor Gustavo y autorizar su gestión. Entonces, en ese sentido, solicita al despacho, primero, conceder, por supuesto, la apelación y segundo, remitir esta apelación y fallo al tribunal para que sea este cuerpo colegiado que revisada esta apelación y todo el proceso, pues revoque en su totalidad la sentencia que ha emitido el despacho el día de hoy. Muchas gracias por el espacio, señora. Claro que sí, doctora. El juzgado, entonces, inmediatamente profiere el siguiente auto interlocutorio. Al haberse interpuesto oportunamente y sustentado extensísimamente el recurso de apelación, el juzgado lo concede en el efecto suspensivo ante la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la Ciudad de Cartagena. Las partes quedan notificadas
en estrado. El juzgador ordenará que se remita todo lo actuado a esa corporación en el término de 3 días siguientes a esta audiencia. Solicita el uso de la palabra. Interpongo recurso de reposición ante el auto que admite la apelación bajo los siguientes fundamentos. Y le pido, digamos, que me tenga paciencia. No voy a ser extenso de los fundamentos que voy a indicar, primero con el marco jurídico jurisprudencial y luego indicando por qué no debe ser concedido esto que sería recurso de apelación. Bueno, partimos de que el recurso de apelación... Ajá, lo único que les digo es que sean coherentes con lo que verdaderamente pasó en el proceso. Listo, claro, doctora. No se refieran a cosas que yo realmente no dije en la sentencia. Exacto. Bueno, procedo. Si bien el recurso de apelación no es una casación, no se puede indicar argumentos de forma desilvanada. Los artículos 322 y 325 del Código General del Proceso son aplicables por remisión normativa del artículo 145 y dice, si el apelante de un asunto, de un auto, no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo creará desierto. La misma decisión la adoptará cuando no se precisen los reparos de sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia creará desiertos recursos de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado. Sin embargo, yo soy realista y sé que muchas veces los jueces de primera instancia, como unas 4 veces han accedido y muchas veces ha sido el tribunal el cual lo declara mal concedido. Por eso indico lo siguiente, el 325 dice, si no se cumplen los requisitos para la concesión de recursos, este será declarado inadmisible y se devolverá el expediente al juez de primera instancia. Si fueren varios los recursos, solo se tramitarán que reúnen requisitos mencionados. Ahora me permito citar un caso de Avianca que de hecho fue llevado por Chapman Asociados. El Tribunal Superior de Barranquilla, en audiencia de fecha 4 de julio del 2019, dentro de radicación 2015-61, indica, porque tal como lo concluyó el APO, no se observan las deficiencias procesales en la formulación de la demanda que aduce el demandado, y en segundo lugar, porque lo aducido como razón del recurso, subrayo, no fue objeto de resolución por el juez, y constituye un motivo diferente al que se adujo con fundamento de aquella, por lo que en realidad no dio siquiera concederse el recurso. En efecto, al interponer el recurso de apelación, la demandada fundamenta la prosperidad de tal medio asertivo en la no inclusión de la pretensión de la demanda en el poder especial, y que el demandante otorgó a su apoderado cuestión a todas luces constituye un supuesto distinto al invocar la respuesta a la demandada al postular la excepción de inepta demanda que tuvo fundamento en la indebida formulación de los hechos. Es más, tales argumentaciones esbozadas al momento de la alzada consistiría en una proposición de otra excepción, la cual sería la de incapacidad o indebida representación del demandado. Es decir, en la sustentación de recursos adujeron hechos que no fueron los que sustentaron o le dieron apoyo a la excepción. Prácticamente fue otra excepción que se propuso, o un escenario procesal inadecuado, porque en ese momento él tenía que insistir en que sus argumentos tenían esta demanda y resulta que los cambios por otra razón que constituye es un hecho totalmente diferente al que sirvió de apoyo a la excepción, es decir, lo que dice el juez, que propuso la contestación. Ahora bien, en otro caso de Avianca también, pero este no lo llevó Charles Chapman, sino Godoy Córdoba en Bogotá. Rosana, no te molestes, o sea, soy libre en hacerlo. Ya, te pido respeto y aquí te respeto, ¿vale? El Tribunal Superior de Bogotá, sala laboral dentro de radicación, con ponencia la magistrada Marta Lumira Viratriana, y el 13 de diciembre de 2017, dentro del proceso de radicación 2016-201, indica, con la finalidad de resolver este problema jurídico que fue formulado por la sala, es oportuno indicar que la sustentación del recurso de apelación como requisito formal para su concesión no surge de un capricho legislativo, sino una marcada necesidad que impone al inconforme por las decisiones judiciales argumentar de forma precisa y detallada los motivos de inconformidad respecto de lo decidido por el arco juez, solo si es dable delimitar el campo de acción de la función jurisdiccional sobre aquellas decisiones recurridas en argumentación que sirven sin requerir métodos o metodologías de proposiciones rigurosas ni formular. Es decir, está eso. Entonces ya para concluir indicando lo que sucede en este caso, es lo siguiente, que ella indica, de hecho, cuestiones que ni siquiera fueron tenidas en cuenta por el despacho judicial, al punto de inclusive en lo que tiene que ver con lo que es el documento que se sacó del debate probatorio. De hecho, el que ella dice que está diciendo en la apelación que no se tuvo en cuenta, que no valía nada, es el que en efecto se tachó, que es el del señor Eduardo Laverde. Ya, denme un segundito. Ahora bien, también indica que hay unas cosas que no fueron probadas, como lo de la señora Liliana, cuando en efecto el despacho judicial sí tuvo en cuenta el testimonio de la señora Liliana, incluso cuando dice, que digo acá textualmente, dice, Gustavo, ¿qué estás pensando ahora? Y dice, yo confío en la buena fe de mi hijo. Es algo que contrario indicado, digamos, va en sentido contrario a lo que está indicando en la apelación
como tal. Él está metiendo presupuesto como si las que no tuvo en cuenta, digamos, que la juez no fuera un motivo como tal de lo que debía como tal atacar allí. Yo entiendo, y pues sé que normalmente no repone el auto, porque me lo han repuesto como unas 4 veces, pero sé que los tribunales sí muchas veces tienen en cuenta esto con el 325, lo que indica ella para declararlo, y pido al tribunal que lo declare mal concedido, por lo menos en parte. Muchas gracias, señora juez. Respetada juez, pido el uso de la palabra. Bien, deben mantener encendidas sus cámaras, por favor, Jorge Arturo. Sí. Adelante, doctor Antonio. Gracias, respetada juez. Efectivamente, su señoría, coadyuvamos la solicitud del recurso de reposición impetrada por el colega, por el doctor Rivera, como quiera que consideramos que efectivamente no se han reunido los requisitos exigidos para la sustentación e interposición de un recurso de apelación, su señoría. Siendo un poco más corto que el respetado colega, hay que precisar que la jurisprudencia y el Código General del Proceso nos explica taxativamente cómo debe ser la estructura de un recurso de reposición de manera oral, su señoría, o de un recurso de apelación. Y efectivamente observamos, su señoría, que dentro del recurso de apelación impetrada por la parte demandante no se ha precisado de una manera taxativa e inequívoca cuáles fueron los reparos a la decisión, cuáles fueron los reparos a la parte motiva de la decisión que haya tomado la respetada juez, sino que escuchamos una extensa manera de inconformidades o quejas de lo que se debatió dentro del proceso, pero no hubo una precisión de cuáles eran los reparos a la decisión y a la parte emotiva de esa decisión, su señoría. Aunado a ello, considero que con la exégesis que debe tener un profesional del derecho, se debe exigir el tecnicismo que requiere este recurso de manera oral, y uno de ellos es que se debe precisar cuáles son los fundamentos de derecho para invocar ese recurso. Tampoco escuchamos dentro de la intervención de la respetada togada que se haya hecho de manera expresa taxativa cuáles eran los fundamentos de derecho para interponer ese recurso, su señoría, y no es caprichoso, es que es una exégesis y un tecnicismo que se debe exigir porque supone que estamos entre profesionales entendidos del rigor de la oralidad, y siendo ello así, su señoría, le reitero, coadyuvo la petición del respetado colega y le solicito favor no se sirva conceder el presente recurso de apelación, y de ser concedido por el despacho de su digno cargo de no reponer esta decisión, le rogamos al honorable tribunal se sirva declararlo desierto por los motivos anteriormente expuestos. Gracias. Bien, el juzgado entonces da traslado a la apoderada de la parte demandante del recurso de reposición interpuesto por los apoderados de las demandadas. Adelante. Pues, señora juez, obviamente me opongo a los recursos interpuestos porque no tienen soporte jurídico ni fáctico. ¿En qué sentido? En mi recurso indiqué claramente qué se estaba señalando, o sea, qué se estaba solicitando, el alcance del mismo. De hecho, relacioné de manera previa los 4 puntos que iba a desarrollar, los desarrollé, determiné qué pruebas estaban valoradas y cuáles no. Es decir, el recurso de apelación consideraría incluso que fue en demasía sustentado. En ese sentido, creo que son necias las palabras y apreciaciones de ese recurso, y de hecho solicitaría a la señora juez si es viable una condena en cosas, porque es un recurso, además de grosero, sin fundamento. En ese sentido, considero que ni siquiera debería haber el juez haber permitido esta clase de espacios para apelar, para reponer una decisión donde se concede la apelación cuando la misma ha sido sustentada en debida forma. En ese sentido, entonces, descorro el tablado. Bien, entonces el juzgado procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por los apoderados del señor Gustavo Rodríguez y de la organización sindical Sintraquín. Para esos efectos, lo primero que debo señalar es que el juez no tiene la potestad o la atribución de resolver los recursos que considere o que tengan a bien de acuerdo a si son o no son groseros. Lamentablemente todos somos seres humanos y parece que algunas veces nos dejamos llevar por las emociones. En este caso es palpable. Todos ustedes se han dejado llevar bastante por sus emociones y las han plasmado
podrán verse en la repetición de la grabación, podrán advertirlo, todos se han dejado llevar por las emociones. El juzgado no puede hacer eso. El juzgado tiene que resolver de acuerdo con lo que se encuentre demostrado, y la concesión de los recursos corresponde a lo que establece la ley. Y la ley establece que procede el recurso de reposición contra el auto que concede el recurso de apelación. Entonces, no podría el juzgado en principio abstenerse de impartir el trámite. Ahora bien, el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pues si lo leo, ¿no? Señala que son apelables, serán apelables las sentencias de primera instancia en el efecto suspensivo, en el acto de notificación mediante la sustentación oral estrictamente necesaria. Y dice que interpuesto el recurso, el juez lo concederá o denegará inmediatamente. Lo cierto es que muy pocos recurrentes atienden la observación que hace el legislador en cuanto a que se refiera a la sustentación estrictamente necesaria, lo cual invita a que verdaderamente se confronten los aspectos que fueron o que están siendo controvertidos en relación con la decisión. Sin embargo, a pesar de que no se atendió ese punto y que en algunos apartes, en verdad, el juzgado evidencia que el recurso de apelación se refiere o invita a algunos aspectos que están ajenos a la decisión. Lo cierto es que el recurso de apelación sí estuvo sustentado. El recurso de apelación sí estuvo sustentado porque la parte, lo que se entiende es que la parte claramente de las manifestaciones, y por eso es que el legislador invita a que fuera la apelación fuera sucinta, para que se entienda más claramente. Y esto pues para todos, hasta para el despacho. Pero en este caso, esas eventuales circunstancias pues deberán ser evaluadas por el superior al momento de resolver acerca de la procedencia o no del recurso, que es su primera evaluación al momento de recibirlo. Por lo tanto, el juzgado no repondrá la decisión que concedió el recurso de apelación en esta oportunidad y ordenará que el mismo se tramite dentro de los 3 días siguientes conforme fue establecido. Las partes quedan notificadas en estrado. Entonces, no siendo otro el objeto de esta diligencia, se da por concluida no habiendo otras actuaciones que realizar. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias a todos los presentes. Feliz tarde. Muy buen resto de día. Adiós, doctora Juliana, doctor Carlos, doctora Claudia.